Hoy los equipos de México y Estados Unidos retomaron las reuniones para lograr la modernización del Telecán. En agosto próximo podría concluir las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Este jueves, el equipo negociador de México, representado por el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, viajó a Washington para reanudar las negociaciones. Se sumó Jesús Seade, propuesto por Andrés Manuel López Obrador como jefe negociador del acuerdo trilateral para la próxima administración. Por su parte, el equipo negociador de Estados Unidos, representado por Robert Lighthizer, aseguró que las negociaciones avanzan rápidamente y que en lo general el Tratado de Libre Comercio de América del Norte tiene un avance de 3/4 partes concluidas. La declaración fue considerada como una ventana de oportunidad real por el director general del Consejo Consultivo Estratégico de Relaciones Internacionales, Moisés Kalach, quien señaló que la oportunidad se da porque ya es momento de tomar las decisiones difíciles y porque se han alineado los tiempos, y es que el modernizado Tratado de Libre Comercio de América del Norte debe ser entregado 90 días antes del 30 de noviembre al Congreso estadounidense, a fin de que éste autorice al presidente Donald Trump firmarlo. En tanto, el equipo negociador mexicano aseguró que para concluir las negociaciones únicamente falta cerrar los capítulos relacionados con reglas de origen, compras de gobierno, sector automotriz y entrada temporal de personas. Eric Pinto, 21 Noticias.